Bienvenidos a nuestro video número 5, Derecho Civil. Hoy estaremos hablando de los derechos subjetivos. El término derecho es considerado en un doble sentido, en sentido objetivo y en sentido subjetivo. El derecho en su sentido objetivo no es sino el ordenamiento legal de un país, es decir, el conjunto de normas legales que están vigentes en él. En su sentido subjetivo, en cambio, tiene un significado diferente. Es la facultad o el poder que tiene una persona para exigir de una determinada conducta. Constituye una relación obligatoria que presupone el derecho objetivo o ordenamiento jurídico y que le confiere justificación y fundamento. En cuanto a la categoría de los derechos subjetivos, estos reconocen diferentes categorías que las vamos a resumir en 4. Primero, la facultad o el poder del derecho subjetivo, que consiste en la exigencia de parte de una persona hacia otra para el cumplimiento de una obligación. Podría ser, por ejemplo, el pago de una deuda o la entrega de una cosa encomendada. 2. La facultad del derecho subjetivo de ejercer el goce de una cosa, como en el derecho de propiedad, del cual se es titular. 3. La facultad o el poder del derecho subjetivo consistente en la libertad de disponer de su propiedad del titular del derecho, ya sea vendiendo, alquilando, hipotecando el bien. 4. La facultad del derecho subjetivo por la cual los ciudadanos se hallan investidos de la autoridad para ejercitar, por ejemplo, el voto. Consiguientemente, a través de él pueden elegir o ser elegidos para el desempeño de cargos públicos. Ahora bien, tendiendo a encontrar la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos, hay quienes opinan que tales derechos constituyen una facultad que ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, mientras que otros sostienen que tales derechos se hallan fincados a un interés legítimamente protegido. De esta suerte, teniendo en cuenta esos elementos esenciales, surge la definición del derecho subjetivo como la facultad concedida por el ordenamiento jurídico o el derecho objetivo que no tiene otro fin que es el de satisfacer las necesidades e intereses humanos. División de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se dividen en dos grupos. El primero, derechos patrimoniales, y el segundo, derechos extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen contenido económico y asumen un valor pecuniario, siendo por tanto avaluables en dinero. Los derechos patrimoniales a su vez se subclasifican en derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. La subclasificación de estos derechos son las siguientes. Derechos reales son aquellos que relacionan a las personas con las cosas que, siendo susceptibles de apropiación, lo son también de utilidad. Es decir, que son los que constituyen facultades propias de una persona sobre una cosa. El típico derecho real, por ejemplo, es el de la propiedad, sobre el que se tiene un poder de goce y de disposición, como establece el artículo 105 del Código Civil. Sin embargo, de lo hasta aquí expresado, no dejaremos de lado el pensamiento de algunos autores, como Planiol, que no admiten las relaciones jurídicas entre persona y cosa, tal como se había mencionado antes, sino que éstas deben ser siempre únicamente entre personas, verdad elemental sobre la que se funda toda la ciencia del derecho. Derechos personales. Son las facultades que una persona tiene para exigir de otra el cumplimiento de una obligación. O sea, el derecho personal es el vínculo jurídico que une a dos o más personas, en cuyo mérito una de ellas, llamada deudor, debe satisfacer a favor de otra llamada acreedor la prestación que le es debida. Derechos intelectuales. Se refieren a las facultades que tiene una persona sobre el producto de su actividad intelectual o espiritual, ignorada por el derecho antiguo ya que solo reconocía los derechos reales y personales. Una definición de capitant, transcrita a continuación, dará una idea más clara de su concepto. El derecho intelectual es aquel que pertenece a una persona sobre toda manifestación exterior de su actividad intelectual. Derechos extrapatrimoniales. Son aquellos que, siendo de varia índole, acusan sin embargo un solo grupo que reúne los derechos de la personalidad o personalísimos. Esto porque son innatos al hombre y al que no se le puede privar sin afectar su propia naturaleza. Tales son, por ejemplo, el derecho al nombre, a la imagen, al honor, a la intimidad, a la integridad física, a la libertad, etc. Estos derechos se hallan referidos en los artículos 6 al 23 de nuestro Código Civil. Contrariamente a los derechos patrimoniales, carecen de valor económico, no son susceptibles de ser evaluados en dinero. Nos referimos a ellos en el siguiente tema. Caracteres de los derechos extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales acusan los siguientes caracteres.
1. Son innatos porque surgen en el tiempo del nacimiento de las personas. 2. Son vitalicios porque duran todo el curso de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. 3. Son inalienables, pues no pueden ser transferidos a ningún título por no estar en el contenido del comercio de los hombres. 4. Son imprescriptibles, ya que el transcurso del tiempo no opera sobre ellos. Elementos del ordenamiento jurídico. Entendido como el sistema de normas jurídicas obligatorias que regulan la vida de una colectividad o de un determinado momento de su historia, necesita para su existencia formal y legal de los siguientes supuestos. Sujetos jurídicos, uno o varios sujetos activos o varios sujetos pasivos. Y objetos jurídicos, uno o varios de ellos. Y la relación jurídica que es la resultante del vínculo jurídico existente entre uno o ambos. La concurrencia de estos elementos origina consecuencias de orden jurídico bajo la tutela del Estado, siendo la principal el cumplimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo o deudor a favor del sujeto activo o acreedor. Si esta obligación deja de ser cumplida, contrariando así el ordenamiento jurídico, el Estado urge su cumplimiento, así como la indemnización y reparación del daño causado en su caso. El sujeto del derecho. No siendo posible concebir la existencia del ordenamiento jurídico sin la de los sujetos activos y pasivos, podemos definir al sujeto del derecho como todo ente capaz de ser titular de derechos, o sea, una persona capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hasta acá la quinta parte de nuestro video. No se olviden darnos un like antes de irse. Nos vemos en el video número 6. Hasta entonces.